Saludos, estamos viendo en la imagen una edición del periódico La Sociedad del año 1865. Entonces, como sabemos, gobernaba al país el emperador Maximiliano, principalmente en el centro de la República y la franja que va de la capital federal hasta el puerto de Veracruz, digamos que la mitad o un poco más, y el otro tanto lo gobernaba Benito Juárez, en la resistencia republicana. Y este periódico La Sociedad ha sido citado como fuente en diversas ocasiones por algunos especialistas como un dato duro de que Zaragoza fue masón. El general Ignacio Zaragoza, que había combatido a los franceses y a la invasión en 1862 y triunfó en la batalla de Puebla. Esto quiero comentar de manera tangencial, pero lo central es que quiero comentarles la versión de cómo nació el rito nacional mexicano en el inicio del siglo XIX. Y esta versión está tomada de una noticia sacada en Leipzig, en Alemania, y que fue traducido del alemán al francés y del francés al español. A veces quienes toman esta referencia no se dan cuenta de ese detalle, de esta traducción, porque es tan lejos esta afirmación allá en Europa, en el siglo XIX. Y vamos a revisarla para que nos quede un poco más claro de qué se trata. Entonces, ese periódico La Sociedad, estamos en 1865 y voy aquí a anotar unos datos respecto de lo que vamos a platicar. Es La Sociedad, como ya dije, lo estoy marcando aquí al centro y se subtitula la nota Actualidades. Y vamos a revisar el origen de esta nota. Miren, lo dice el primer párrafo. El primer párrafo dice: estando hoy en boga la francmasonería, no en, nos enriquecerá, no carecerá de interés para nuestros lectores la siguiente carta. Es una carta que escribe un gran maestro de las logias mexicanas. ¿Y dónde declaró este gran maestro? No sabemos cómo llegó esta nota hasta allá. Dice que la nota apareció en el Freimaurer Zeitung de Leipzig el 1 de julio de 1865. Y la están traduciendo aquí la sociedad en la ciudad capital mexicana. Lo están traduciendo para La Sociedad, que es el periódico que estoy mostrando, tomándolo de un periódico en francés. De ese tamaño es la vuelta que dio esta nota. Literalmente la vuelta al mundo. Ahora podemos compartir información en todo el planeta gracias a la maravilla que es la internet, pero entonces literalmente tenía que dar la vuelta al mundo de manera física. Y este es el original. Freimaurer Zeitung, como sabemos, es equivalente al Freemason en inglés, ¿no? Frei es libre y Maurer albañil. Frei, lo estoy marcando aquí, y Maurer, eso es como Freemason en inglés. Y entonces se marca una versión de lo que trata el autor acerca de la masonería, el nacimiento de la masonería en México, y más o menos se identifica el autor de esta nota aparecida en Leipzig. Dice: en Toluca yo era el maestre de la logia Constancia. Esa es la versión, apenas un esbozo de lo que podría ser, bueno, de lo que de hecho es el origen de esta afirmación. Habla pues un gran maestro en Toluca de la logia Constancia. Y esto apunta al rito nacional mexicano, que tenía una logia Constancia en esos años. Y luego vemos que este maestro, gran maestro, menciona como masones a Juárez, a Ocampo, a Degollado, a Lerdo de Tejada, a Zaragoza, que es el tema de mi investigación en esta hoja, en particular a Zaragoza, a Zarco, a Valle, Padre Hijo, a Zamora, a Porfirio Díaz. Yo sigo afirmando que no tenemos más datos de Zaragoza.
que esta afirmación. Y vamos a ver más abajo cómo se narra este nacimiento del rito nacional mexicano. Entonces, el esquema que narra el autor, que fue, ya vimos, gran maestro en Toluca y maestre en su momento de la logia Constancia. Maestre significa, como sabemos, venerable maestro de la logia Constancia. Si no recuerdo mal, el número era el 5, Constancia 5. Pero vamos a leer, pues, cómo narra este autor que hubo un rito yorquino y que hubo un rito escocés. Y aquí lo estoy marcando. El yorquino y el escocés, que estaban peleados, ya sabemos. Y entonces dice el narrador, pero algunos hermanos, aquí en la parte final, párrafo final, casi al centro de las dos de la página, y vemos cómo dice que algunos hermanos de los dos sistemas, o sea, del yorquino y el escocés, habían permanecido fieles a la verdadera masonería. 9 de ellos formaban por la noche una logia cerca de la fuente principal de la Alameda. Eso es lo que me llamó la atención cuando leí por primera vez este escrito. Que la logia matriz, según esta versión, del rito nacional mexicano, fue una logia masónica nocturna que se juntaba, se reunía en la fuente principal de la Alameda, en el centro de la Ciudad de México. Eso es lo que dice esta narración. Dice que 9 de ellos, ya sabemos, 5 más 4 de cada rito, yorquino y escocés, 9 de ellos formaban por la noche una logia cerca de la fuente principal de la Alameda. Centralmente, eso es lo que les quiero compartir. Como en esta versión, el rito nacional mexicano nació de una logia masónica que se formaba cerca de la fuente principal de la Alameda. Entendamos la formación de esta logia, la constitución de esta logia, cerca de la fuente principal de la Alameda, como un hecho en el que la logia está donde están sus integrantes. No pensemos en un edificio. Pero ahora viene un error de fondo que dice que esto ocurría, esta reunión de 5 más 4, 9 masones para formar el rito nacional mexicano ocurría en 1830. Y eso definitivamente no es dato confiable porque, según toda la versión oficial histórica comprobable, el rito nacional mexicano nació en 1825-26. De hecho, su emblema tiene el año de fundación 1826. Bueno, si hay una falla aquí con el dato de 1830, podría haber una falla acá con la fuente de Ignacio Zaragoza que ya mencioné. ¿Por qué no suponer también ahí un error? Con esto quiero decir que yo me quedo pensando en que no tenemos datos de un Ignacio Zaragoza masón, mucho menos que haya sido masón de la logia Minerva del puerto de Veracruz en 1828 por el simple hecho de que él nació en 1829. No podía ser masón de ninguna parte antes de nacer, es obvio. Pero quiero compartir esto como una curiosidad, simplemente. En esta versión, el rito nacional mexicano nació de una logia masónica nocturna que se juntaban sus integrantes, sus 9 integrantes, en la fuente principal de la Alameda en la Ciudad de México. Que quede como información el abordaje mío acerca de Ignacio Zaragoza y los intervencionistas de la invasión francesa está en mi libro en la página 197. Invito a que lo lean, está en Amazon y en Mercado Libre. Les agradezco y ahora quedémonos con esta versión del nacimiento del rito nacional mexicano. Una logia masónica que se reunía en las noches en la fuente principal de la Alameda. Muchas gracias y hasta pronto.